Buen día, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestro siguiente vídeo de repaso. En esta oportunidad vamos a hablar sobre inclusión e implicación. Lo vamos a volver a repasar para que no haya ninguna duda y así pues estén preparados para su examen, bueno, en este caso su tercer examen trimestral que ya está muy pronto a venir, que es a partir del 30 de noviembre. Bien, vamos a empezar con la teoría, ¿no? Siempre les he dicho que si quieren aprender un tema, hay que primero empezar por la teoría, más no por el ejercicio. Todos los ejercicios no tienen el mismo contenido o la misma relación, el mismo tema, y esto va a impedir de que tú aprendas el tema en sí porque son distintos. Entonces, ¿qué pasa cuando te dan otro tipo de ejercicio? Se te va a complicar porque no manejas teoría. Entonces te recomiendo que presten mucha atención a la explicación de la teoría. Y los ejercicios es un complemento de esta teoría que es para ejercitar. ¿Okay? Que vendría siendo la conclusión de todo lo aprendido de la teoría. Ok, vamos a empezar primero por la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Esta palabra significa incluir. Vamos a incluir. ¿Qué vamos a incluir? Términos, vocablos que van a conformar o van a tener una sola relación. Entonces, este proceso, vamos a llamarlo así, para que lo puedan entender, proceso de inclusión, nos va a permitir medir nuestra capacidad. ¿En dónde vamos a medir esta capacidad o nuestra capacidad? En poder identificar la relación que existen para poder incluir vocablos. Porque no vamos a incluir vocablos por incluir, sino hay que ver que tengan la misma relación para al final sacar una conclusión. Ese es el proceso de inclusión. ¿Okay? Entonces, no confundamos con el campo semántico, porque la inclusión es el proceso que te va a permitir saber o aprender a identificar relaciones que coincidan para poder sacar una sola, ¿no? Una sola conclusión. Hay dos cosas aquí que te permite la inclusión. Primero, que es un ejercicio que nos va a permitir, ¿no?, buscar o nos va a permitir medir la capacidad de saber incluir o relacionar vocablos con una sola relación. Y la otra es que al establecer estos temas, ¿no?, es decir, las unidades mínimas de una palabra, que es la escritura, el significado, ¿no? Siempre les he dicho que la escritura no, depende mucho del significado de la palabra, porque no es lo mismo escribir, por ejemplo, con V o con B labial, tienen distintos significados. Es por eso que nos habla en esta parte, o eso es lo que nos quiere dar a entender, que al momento de nosotros saber establecer una buena relación de esas palabras, estamos incluyendo los temas, ¿no?, que las conforman. Entonces, eso nos permite que podamos identificar un término excluido, porque es conforme cómo se escribe, qué significa. ¿Okay? Muy bien. Después de este proceso de inclusión, ¿qué es lo que vamos a obtener de este conjunto de palabras o de términos, vocablos, como ustedes lo quieran llamar? Vamos a obtener una conclusión. Por ejemplo, si nosotros decimos fútbol, cancha, pelota, son tres elementos que yo estoy incluyendo, o tres vocablos, vamos a llamarlo así. Al momento de yo incluir pelota, fútbol, cancha, ¿no?, o estadio, también podríamos poner, estoy dando a entender un solo significado. Quiero dar a entender un solo significado.
¿A dónde encontramos pelota? ¿A dónde encontramos un estadio? ¿A dónde podemos encontrar lo que vendría siendo, no sé, cancha, ¿no? En este caso? ¿Qué es lo que estoy dando a entender aquí con estos tres elementos? Es fútbol. Solamente el fútbol o un deporte, en este caso más específico, ¿no? Yo les estoy diciendo con pelota, ¿no? Porque sabemos que hay varios deportes que se practican con pelota, pero en este caso te estoy mencionando la cancha. Entonces, eh, vamos a decir que el deporte es fútbol. Por lo tanto, a esos tres elementos que yo te he mencionado, que vendría siendo el proceso de inclusión, incluido pelota, incluido cancha, entonces a ese proceso de inclusión yo lo he sacado o yo he sacado como conclusión fútbol. Por lo tanto, la palabra fútbol vendría siendo la implicación o la implicancia, que también lo podríamos encontrar dentro de un ejercicio como implicancia. Por lo tanto, ¿qué nos dice la implicación? Este ejercicio presenta un rasgo común. La palabra fútbol que yo he sacado como conclusión vendría siendo el rasgo común. Como su mismo nombre lo dice, es un rasgo, es un solo significado, un solo término que me ha salido de un conjunto de palabras, ¿no? Entonces, esa es la implicación. ¿Qué más nos dice? Es una variante de la inclusión. ¿Por qué nos dice que es una variante? Porque justamente sale de la inclusión, del proceso de inclusión. Entonces, al identificar estas palabras, al incluir estas palabras, estamos sacando como conclusión una sola, que es la variante, ¿no? Vendría siendo la variante para sacar la implicación. Entonces, ese es el proceso de la implicación. Y por último nos dice que la idea de implicancia, ¿no? Como justamente te estoy diciendo, también se le llama implicancia, está asociada al significado, ¿no? Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. Al momento de incluir un conjunto de palabras, ¿no? Estamos sacando un solo significado. Es por eso que está asociado a lo que es el significado, es una variante de la inclusión, ¿no? Entonces, y aparte, lo que ese significado que vamos a obtener se le va a llamar rasgo común. ¿Okay? Esa es en sí la teoría. Ahora, vamos a ver ejercicios. El primero te están dando, justamente es un tipo de ejercicio que yo te he puesto en tus tareas. El primero, nos dice aquí que la pregunta, primero nos hace una pregunta. ¿Qué conceptos están necesariamente incluidos en el concepto vino? Entonces, para yo saber qué es el vino, para eso tengo que incluir palabras que me permitan llegar a ese concepto. ¿Qué palabras o qué términos o vocablos te han incluido para saber lo que es vino? Primero te están dando botella, uva, licor y fermentación. Ahora, sabemos que el vino se da en una botella, pero aquí te dan tres alternativas que puedes incluir. Te dan en la A, B, C, D, E, perdón, A, B, C, D, te dan tres números en cada uno. Eso quiere decir que hay tres vocablos que sí pertenecen y uno no. Por lo tanto, ¿cuál sería los tres vocablos que sí pertenecen al concepto vino? Vendría siendo uva, vendría siendo licor y vendría siendo fermentación. Pero ¿por qué botella no? Si botella también lo podemos incluir porque va en el vino. Ojo, la botella no necesariamente está en el vino. La botella la podemos incluir o tiene muchos usos. Por lo tanto, no la podemos incluir porque necesariamente no nos dice, por ejemplo, a ver, botella, ¿qué significado nos da? No hay ninguno porque específicamente botella implica bebidas como la cerveza o un licor, jugos,
en fin, todo lo que es bebida. No nos dan específicamente. Entonces, al decir uva, ya con decir uva y licor y fermentación, automáticamente nos da a entender que es el vino, porque es el proceso. Fermentación es el proceso, ¿no? De la uva, que es, ¿no? Para poder hacer el vino. Y el licor es un elemento que complementa para que se vuelva un licor, ¿no? Entonces, ahí el vino. Muy bien, entonces la respuesta sería la C. Por eso se dice que es la capacidad de poder identificar términos, porque hay que asociar, saber asociar términos que sean exactos, ¿no? El mismo concepto nos dice precisos, no variados, sino precisos. Siguiente. Este es otro ejercicio, por eso te he puesto otra vez número 1, porque es otro tipo de ejercicio, otra estructura. La premisa te dice, identifica y encierra la alternativa correcta en cada caso. Primero, te da, precisa la alternativa en la cual el segundo término incluye al primero en su concepto. Eso quiere decir que primero vas a empezar por el segundo término, analizándolo. Pero ¿cómo lo vas a analizar? Lo vas a analizar como su palabra incluida, para poder llegar al primero que estaría dentro de este, ¿no? Del primer término. Entonces vas a incluir la segunda palabra para llegar al primer término. Bien, en este caso te he marcado ya la A. Vamos a analizar un poquito por qué. Porque la palabra página, que vendría siendo el segundo término, como te dice la premisa de la pregunta, va a incluir la palabra libro, porque página, al decir página, estamos hablando de un libro, ¿no? Entonces, automáticamente la segunda alternativa, el segundo término, ya te está indicando lo que significa o lo que te está dando a entender, o a qué va a hablar, qué significa, ¿no? Entonces, página, entonces la página está en un libro. Es por eso que el segundo término implica o estamos incluyéndolo para saber lo que significa el primer término, que es, o el primer concepto, ¿no? Que es libro. Bien. Ahora, siguiente. La número 2. ¿En cuál de las alternativas el tercer término incluye en su concepto a los dos restantes? Es decir, al segundo y al primero. Aquí ya te están dando al contrario, ¿no? Aquí ya te están poniendo el tercer término como concepto del segundo y el primero. Es decir, tú primero vas a ver el primero y el segundo para saber lo que significa el tercero. Acá el término, mejor dicho, la implicancia está en la tercera o el tercer término. Y el primer término y el segundo serían la inclusión. Entonces vas a incluir el primero y el segundo término para saber qué significa el tercero. ¿Ok? Entonces, la respuesta aquí es la D. Porque estás incluyendo pelota y fútbol, que significa estadio. ¿Por qué? Porque en un estadio tú vas a utilizar la pelota y vas a utilizar, perdón, aquí el segundo término vendría siendo la implicancia, ¿ya? Eso quiere decir que la pelota y el estadio pertenecen a fútbol, ¿no? Entonces, fútbol sería la implicancia, ya no el tercero, sino fútbol sería la implicancia y la primera y la segunda ya vendrían siendo lo que son los términos o las palabras incluidas, ¿no? En la inclusión. Por eso dice que en cuál de las alternativas el tercer término incluye su concepto de los dos restantes. Entonces el tercero incluye con el primero al segundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ejercicios como estos nos van a dar
Son dos formas que yo te he puesto de ejercicios en lo que es inclusión e implicación. Vamos a encontrar muchas otras variantes, otras estructuras que nos van a permitir dar a conocer este tema, pero yo te he puesto dos tipos, ¿no? Que uno es así, ¿no? Que ya te dan los términos y tú tienes que escogerlos. Y aquí es otra pregunta, ¿no? Te están dando eh, en una sola pregunta, te ponen el segundo término, luego el tercero y el primero, y así. El propósito es para confundirte un poco, pero si sabes, si lo puedes, si tienes la habilidad de poder leer y captar a la misma vez, entonces la pregunta se va a hacer mucho más fácil. Entonces hay que analizar bien, hay que leer bien para poder identificar las respuestas. ¿Ok? Entonces, eso es todo el tema de repaso que te he traído. Espero que lo hayas podido entender. Ese es otro tipo de ejercicios que te puse en las tareas. Así lo has tenido que hacer. Bien, entonces, eso es todo, chicos. Y conmigo será hasta el siguiente vídeo. Y pues, si Dios quiere, en nuestra siguiente videoconferencia, donde vamos a dar ya nuestro examen trimestral, nuestro tercer examen trimestral. Gracias por su tiempo y hasta la próxima.